El ministro de la Juventud, Chris Wesley, siente que está viviendo dos vidas diferentes. Por el día es simplemente un ministro de la Juventud, regular, sirviendo a los adolescentes, compartiendo el Evangelio y comiendo pizza. Sin embargo, por la noche es un superhéroe que lucha contra el crimen. Cuando la oscuridad está cerca, él está allí, vigilando a los ciudadanos de Baltimore. Le llaman la maravilla barbuda. Bueno, eso es un poco tonto, pero con toda seriedad, a veces siento, y él siente, que está viviendo dos vidas diferentes. No sé cómo se sientan ustedes, pero como Chris, yo siento que cuando estoy en el trabajo, soy una persona, y luego cuando tomo el viaje a casa, me transformo en otra persona. Y no es que a la que quien están viendo ahora no sea yo, la auténtica Gigi, lo es, pero no es todo lo que hay que saber sobre mí. No sé ustedes, pero para Chris y para mí, él siente una presión cuando está en el trabajo. Para él, esa presión es porque la gente lo ve como alguien que está calificado para hablar con ellos acerca de Cristo. Quiero decir, los adolescentes, los padres, los adultos, que vienen a él por su sabiduría, y eso es increíble para Chris. Si lo vieran en casa o lo hubieran conocido como adolescente, podrían cuestionar sus calificaciones como ministro de la juventud. Ahora, no estoy diciendo que duden de Chris como un ministro de la juventud o no confíen en mí como portadora de estas series semanales. Solo estoy diciendo que hay veces en que todos hemos cometido errores y tal vez no hayamos elegido correctamente. Chris está disponible para dar a los adolescentes sabiduría sobre cómo vivir una vida para Cristo. Pero puedo compartir con ustedes una letanía de cosas tontas que hizo Chris como un adolescente y un adulto. Él está en su posición para ayudar a los padres a criar a sus hijos y sin embargo no se siente preparado porque sus dos hijos ni siquiera tienen 5 años. Así que todo lo que está aprendiendo está en movimiento, está en marcha, es una teoría. No está realmente en práctica todavía. A veces asombra que Dios lo haya llamado a esta línea de trabajo y es una locura y a veces se pregunta, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Sabes? Como si estuvieras encima de tu cabeza, como si estuvieras un poco abrumado. Tal vez para aquellos de ustedes que están empezando en la universidad este otoño o están entrando en su primer año de escuela secundaria. Tienen ese miedo. Ustedes saben, van a sentarse en clase y el profesor comienza a hablar y te das cuenta de que toda esa información simplemente no te hace ningún tipo de sentido. Y tienes miedo de que el profesor te va a llamar y le mostrará a todo el mundo de que tú no debes estar ahí en esa clase. O tal vez acabas de comenzar un nuevo trabajo y ya sabes, has reforzado ese currículum solo un poco para conseguir el trabajo. Y estás sentado en tu escritorio y miras la lista de cosas por hacer y te das cuenta, voy a ser despedido al final de esa semana. O tal vez estás a punto de ser padre o madre, o acabas de tener ese primer bebé. Y toda esa emoción y entusiasmo que rodea eso se ha detenido porque te has dado cuenta, ahora tengo que cuidar esta vida humana. ¿Qué estoy haciendo? Tal vez solo estás conociendo a alguien nuevo por primera vez, o has comenzado un nuevo proyecto, o una nueva temporada, o te has mudado a un nuevo lugar y sientes miedo. Sientes miedo de que la gente van a cuestionar tus calificaciones, si estás o no preparado para esa posición o si estás en el lugar correcto. La semana pasada comenzamos una nueva serie llamada La vida de San Pablo, una historia que vale la pena contar, y presentamos a un hombre llamado Pablo. Y podrían preguntarse, bueno, ¿quién es Pablo? Pablo era valiente, un hombre tan apasionado por Cristo que enfrentó el rechazo y la muerte para difundir el Evangelio. Viajó por el mundo conocido en esa época, creó iglesias y compartió las buenas nuevas. Y tal vez pueden escuchar sobre Pablo. Puede ser que aprendan sobre Pablo y sientan una gran admiración por las cosas asombrosas que él hizo. Y podrías decir, hombre, Pablo fue un gran evangelista. Y podrían pensar bien, si eso es lo que un gran evangelista es,
entonces no cuentes conmigo. Lo que él hizo es intimidante. Y esa palabra evangelización suena atemorizante porque significa compartir nuestra historia. Significa ser vulnerable, lo que significa estar en riesgo de que las personas cuestionen nuestras calificaciones o si estamos equipados para el trabajo que tenemos a mano. La verdad, sin embargo, sobre Pablo es que Pablo no era perfecto. Cometía errores. Tenía un pasado y una reputación que era difícil de evitar. De hecho, para que Pablo hiciera lo que hizo, para que Pablo fuera un discípulo de Cristo, tuvo que hacer un cambio de vida total. Y hablamos sobre ese pasado de Pablo la semana pasada. Si te perdiste ese mensaje, te animo a ir a nuestro sitio web, ascensionchurch.tv, haga clic en grupos pequeños mensajes pasados, y allí se puede ver y escuchar el mensaje de la semana pasada. Es genial y maravilloso. Básicamente lo que necesitamos saber acerca de Pablo es que Pablo no era un discípulo típico. Pablo no es un discípulo típico porque antes de ser un gran evangelista, antes de ser un modelo de Cristo, era un cazador de cristianos, irreprensible. Está bien, era un cazador de recompensas. De hecho, antes de que Pablo fuera el discípulo Pablo, era exactamente lo contrario. De hecho, antes de que Pablo fuera Pablo, era un tipo llamado Saulo. Vean, Pablo era Saulo y Saulo era Pablo. Y eso será importante para nosotros recordar mientras nos adentramos en el libro de Hechos y leemos el capítulo 9 hoy, mientras miramos esta parte de la historia de Pablo. Porque antes de que Pablo fuese Pablo, era un hombre llamado Saulo. Y el trabajo de Saulo era reunir a los cristianos. Bueno, en ese momento se les llamaba a los cristianos gente del camino. Y eso era porque la gente del camino, los primeros cristianos, eran vistos como una amenaza a la ley judía. Estaban revolviendo las cosas y desafiaban el statu quo, y esto hacía que el sacerdote principal y los fariseos estuvieran muy nerviosos. Y así que, para detener esto, contrataron a hombres como Saulo, que salían a capturar a estos cristianos, a capturar a la gente del camino, a llevarlos a la corte donde serían juzgados por blasfemia, encontrados culpables y condenados a muerte. Ahora, como ya he mencionado, para que Saulo tenga esta conversión, para que Pablo tenga esta conversión, no es como si se despertara un día y dijera, ¿esta casa cristiana de recompensa? ¿Sabes qué? Quizás ya no es para mí. Algo tenía que suceder, porque Saulo amaba su trabajo. Saulo era apasionado por su trabajo y para darse cuenta de lo apasionado que era, solo tienen que mirar el primer versículo del capítulo 9 del libro de los Hechos, porque dice esto: Saulo, por su parte, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Quiero decir, miren eso, amenazas de muerte. Nos referimos a amenazas asesinas. Estaba en una misión para acabar con un movimiento. Nadie iba a detenerlo. Nada iba a interponerse en su camino hasta que esto sucediera. En el versículo 3 vemos: en el camino, cerca ya de Damasco, de repente le envolvió un resplandor del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vean, en este momento Saulo es presentado a Jesucristo nuestro Señor y literalmente es derribado al suelo. Él ha caído al suelo y está cegado. Y Jesús está diciendo: Saulo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? En este momento, Jesucristo tiene la atención de Saulo porque está en el suelo. Él está indefenso y está cegado y así está a la merced de Jesús. Y Jesús le dice: Saulo, quiero que te levantes. Quiero que vayas a la ciudad de Damasco y quiero que esperes allí porque yo voy a mandar a alguien para que te ayude. Entonces Saulo, cegado e indefenso, se levanta y se dirige a Damasco. Y así nuestra historia nos lleva a Damasco. Y ahí es donde nos encontramos con otro hombre. Y el nombre de ese hombre era Ananías. ¿Quién es Ananías? Es solo un hombre. Solo un hombre que decidió que quería seguir a Cristo. Era uno de los primeros discípulos. Era alguien que aprendía a ser un discípulo de Cristo
y que esperaba ese momento para que Jesús lo alcanzara. Y vemos en el versículo 10 que Jesús se acerca a él y Ananías dice que el Señor le dijo en una visión: Ananías, y él respondió: aquí estoy, Señor. Ahora, quiero que imaginen ese momento porque es como uno de esos momentos en una película donde ya sabes, imaginas un juego de baloncesto, donde el tipo está al final del banquillo y es el gran juego y todo el mundo se lesiona y lo demás. Y él quiere entrar, sabe que puede ayudar al equipo, pero está esperando al que el entrenador lo llame. Y finalmente el entrenador dice: Johnson, entra ahí, ya sabes, entra y cubra el número 5. Y él piensa: muy bien, gracias, ahora estoy en camino. O es como si estuvieras esperando a esa chica o ese tipo el que realmente te gustaría que te volviera a llamar. Y estás esperando esa llamada. Estás esperando esa llamada telefónica para que digan: sí, iré al baile contigo. Sí, iré al cine contigo. Quiero decir que eso es lo que Ananías está sintiendo. Él está esperando ese llamado de Dios. Él está esperando esa llamada de Jesús y ahora está aquí. Finalmente está aquí. Y él dice: sí, Señor, estoy listo para ti. Estoy listo para ir. Solo dime lo que es, lo que sea, estoy listo. Y es entonces cuando Jesús le dice a Ananías lo que quiere que haga. Él dice: vete rápidamente a la casa de Judas, en la calle recta, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Ahora, no suena como una gran cosa, ¿verdad? Solo pedir por alguien llamado Saulo, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Ananías conoce a Saulo. ¿Ves? Todo el mundo conoce a Saulo, y ese es el problema. Pero se hace más grande. Se hace más grande porque Jesús le dice: él está allí orando. Y en una visión él ha visto entrar a un hombre llamado Ananías y poner sus manos sobre él para que pueda recuperar su vista. Así que Jesús no solo le está pidiendo a Ananías que vaya y se presente a Saulo. Él está diciendo: quiero que estés con él, quiero que ores con él, quiero que lo hagas saber de mí, quiero que compartas tu historia con él. Y nuestro Señor Jesús coge a Ananías de sorpresa y él está un poco confuso. Así que él quiere cerciorarse de que Jesús está pensando correctamente. Y el versículo 13 nos dice: Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y decir todo el mal que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Y está aquí con plenos poderes de los sumos sacerdotes para prender a todos los que te invocan. Es como si Ananías está diciendo: tú sabes, Jesús, sé que eres el Hijo de Dios y eres bueno y poderoso y todo eso. Escuché algunas cosas acerca de este tipo Saulo. No sé si has oído hablar de este tipo. ¿Cómo puedo ponerlo con delicadeza? Saulo es un psicópata. Tal vez te has equivocado en pedirme esto, Jesús. Pero por supuesto sabemos que Jesús sabe muy bien lo que está haciendo. Y él le dice a Ananías: anda, que este es un instrumento que he elegido yo para llevar mi nombre a los paganos, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mí. Miren, aquí es cuando no solo Ananías, sino todos nosotros aprendemos el plan de Dios para Pablo. Dios está llamando a Pablo para que vaya y haga discípulos, aunque signifique sufrir por su nombre. Y aquí está nuestro desafío. Dios nos está llamando a ir y a ser discípulos también. Ahora, ustedes podrían estar pensando: ¿de verdad? ¿Estás segura, Gigi? ¿Estás segura de que Dios me está llamando a ir a ser discípulos? Porque tal vez te encuentras como Ananías, donde no estás seguro de que estás preparado para la misión. Quieres hacer el bien. Quieres que Dios sea parte de tu vida. Tú amas a Jesús y todo eso. Pero tan pronto como cuando Dios te llama, empiezas a pensar en todas las razones por las cuales no puedes participar en la historia. Quiero decir que no tenemos idea de por qué Dios eligió a Ananías. Y estoy seguro que Ananías estaba pensando, cuando Jesús lo llamó, él pensó decir: me siento honrado, Señor, pero ¿sabes? ¿Qué pasa con Santiago o Pedro o Juan, uno de los discípulos más fuertes? Porque este Saulo, quiero decir, este Saulo, este es un gran problema. Y yo solo soy un chico. Y por supuesto Jesús estaba seguro. Y Jesús le dijo:
Ananías, tú eres la persona perfecta para este trabajo. Y en el versículo 17 leemos, Ananías partió inmediatamente y entró en la casa. Le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano mío, vengo de parte de Jesús el Señor, el que se te apareció en el camino por el que venías, para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Así que tal vez te encuentras como Ananías, ¿sabes? No estás seguro de que estés preparado para el trabajo. O tal vez sientas que eres Saulo, ya sabes, tienes este pasado, tienes esta historia. No estás seguro de que pensaría otra gente sobre eso. De hecho, después de que Ananías entró en la casa, Saulo aceptó esa invitación para tener a Cristo en su vida e ir y compartir esa historia. Y él sale y él es desafiado acerca de esa historia. Y vemos en el versículo 20. Y enseguida se puso a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Pero escuchen esta parte en el versículo 21. Todos los que lo escuchaban se quedaban estupefactos y decían, ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarlos encadenados a los sumos sacerdotes? Ellos se dicen, ¿estás seguro de que este es el tipo? Porque este tipo no era un asesino, no era el que detenía a la gente que seguía el camino, no era el que detenía a las personas que amaban a Jesucristo. ¿Estamos seguros de que este es el tipo que queremos que proclame la palabra de Dios? Estoy seguro de que muchos de nosotros estamos pensando, ¿realmente Dios me llama? ¿Por qué me quiere? ¿No sabe quién soy? ¿No sabe dónde he estado? ¿Quién he sido? ¿Lo que he hecho? ¿Qué está pensando Dios? ¿No entiende que no estoy preparado para hacer estas cosas? Y la respuesta es sí, Él sabe. Tal vez estás preocupado que la gente descubra que todo no está bien. Sabes, tienes miedo de ser expuesto como un hipócrita o un fraude. Tal vez estás preocupado por las personas que te desafían y que te ven como no calificado o mal equipado para hacer lo que Dios te ha pedido que hagas. Mira, aquí está lo asombroso de todo esto. Dios no pide la perfección. No está pidiendo la perfección porque Él trae la perfección. Dios no está pidiendo la perfección. Él está preguntando por ti. Solo te pide que aceptes esa invitación. Solo quiere que aceptemos esta invitación para ser parte de la historia. Y como ves con Ananías, él no se encuentra con Saulo y hace este truco de magia y ¡boom! Golpea tus manos y Saulo está todo curado. Él va y dice, Saulo, nuestro Señor Jesús me pidió que viniera a estar contigo y orar contigo. Y así que estoy aquí. Tú y yo solo necesitamos preguntarle a Cristo. Solo necesitamos pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios. Solo tenemos que pedirles que entren en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y miren, Jesús ya ha extendido esa invitación y ahora es nuestro turno para aceptarla. Y tan pronto como la aceptamos, solo necesitamos salir y compartir lo que sabemos. Creo que una gran equivocación cuando se trata de la evangelización es que tenemos que ser capaces de defender nuestra teología y nuestra dogma sin fallas. Pero cuando aprenden sobre San Pablo, cuando aprenden sobre Ananías, apenas ven que no hay nada realmente complejo sobre lo que ellos hacen. Ellos simplemente se acercan y dicen, oye, Jesús me dijo que viniera y voy a compartir con ustedes lo que sé. Pablo fue alrededor y dijo, esto es lo que Cristo es en mi vida. Por eso amo a Cristo. Esto es lo que ha hecho por mi vida. Nada complejo. Solo comparten lo que saben. Vean, tú y yo estamos siendo llamados a ir y a ser discípulos. Y eso comienza con aceptar esa invitación para hacer eso. Y luego compartir lo que sabemos. Y luego, después de compartir lo que sabemos, se trata de extender la invitación a otros. Una vez más, no se trata de recitar el catecismo. Quiero decir que gran parte de esto es, digámoslo de esta manera, extender la invitación es así. Es invitar a alguien a una oportunidad donde puedan llegar a conocer a Cristo un poco más. Permítanme decirlo nuevamente. Extender la invitación es simplemente una invitación sencilla para alguien a una oportunidad
donde pueden llegar a conocer a Cristo un poco más. Entonces, ¿cómo se ve eso para nosotros? Tal vez es invitando a alguien aquí la próxima semana a la Santa Misa. Si estás viendo por internet, tal vez invitar a alguien a unirse contigo por internet, a ser parte de esa comunidad. Tal vez es pedirle a alguien que sea parte de un grupo pequeño. Lo que sea, establezcan una meta para ustedes. Hagan una meta tangible. Y si necesitan ayuda para establecer una meta, ¿por qué no utilizar un domingo o una reunión del grupo pequeño? Son momentos perfectos para que la gente nueva venga. ¿Por qué no hacer esto tu invitación? Invítalos allí. Y no tienes que hacer nada extravagante. No tienes que convencerlo de la existencia de Dios o ganarlos por Cristo o algo por el estilo. Solo tienes que decirles, oye, esto es algo que significa mucho para mí. Esto es algo que es parte de mi vida y me encantaría que lo experimentaras. Ananías respondió al llamado de Cristo, compartió lo que sabía con Saulo y lo invitó a ser parte de la historia. Y Saulo, a su vez, aceptó esa invitación. Saulo cobraba cada vez más ánimo y tenía confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. De Hechos 9, versículo 22. Vean, Saulo se hizo más fuerte. Aceptamos esa invitación, compartimos lo que sabemos y luego extendemos la invitación a nosotros mismos. Crecemos, somos más fuertes porque Dios trabaja en nuestras vidas. Abrimos nuestras vidas para permitir que Jesucristo trabaje a través de nosotros y en nosotros y a nuestro alrededor. Cosas asombrosas sucederán cuando aceptamos esa invitación. Compartamos lo que sabemos y lo extendamos a otros. Y lo asombroso de la historia de Dios al aceptar esa invitación es que no tenemos que ser perfectos para aceptarla. Solo necesitamos estar dispuestos. No tenemos que ser perfectos. Solo necesitamos estar dispuestos a aceptar la invitación que Cristo nos ha extendido. Si quieres conocer a Cristo, si quieres conocer cómo va a trabajar en tu vida, si quieres crecer en tu fe, te animo a seguir los pasos de Ananías y San Pablo, que aceptaron esa invitación, compartieron lo que sabían y extendieron esa invitación. No importa quién eres, no importa dónde has estado, con quién has estado o qué has hecho. Solo sé que eres querido y que eres necesario. Así que abracen esa invitación y participen en la historia. Señor Dios, solo quiero agradecerte mucho por juntarnos esta mañana para ser parte de esta historia. Dios, muchos de nosotros hemos aceptado esa invitación. La aceptamos hace años y tal vez fue porque nuestros padres nos las presentaron, Señor, y algunos de nosotros estamos aceptando esa invitación hoy. Así que, Señor, solo oro para que sigas trabajando en nuestros corazones y solo permitas que te conozcamos, Señor, y que nos sintamos empoderados, animados e inspirados a compartir esa historia con otros. Que compartamos lo que sabemos con otras personas, Señor, y luego extendamos esa invitación a los demás, Señor. Y Dios nuestro, cualquiera que esté esperando la invitación, cualquiera que esté esperando para encontrarte, Señor, yo solo oro para que trabajes con ellos, que les des paciencia, que imprimas tu amor sobre ellos, Señor. Muchas gracias por esa invitación. Muchas gracias por amarnos, Señor. Te amamos tanto y en tu santísimo nombre oramos. Amén.